Estamos hoy entrando en el capítulo 15 de la carta a los romanos. Y vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que el apóstol Pablo quería decirle a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma era una iglesia que estaba pasando por un conflicto difícil, pero era por cuestiones por pequeñeces, si se puede decir la palabra. De hecho, Roma era la capital de todo el mundo conocido, donde confluían gentes de muchas culturas, y parte de todas esas personas habían nacido de nuevo, pero mantenían costumbres de sus lugares de origen, y había prejuicios mutuos en las reuniones. Había judíos convertidos al cristianismo que veían escrupulosamente cómo los gentiles comían de todo, y habían también gentiles que veían a estos judíos que aún querían o permanecían cumpliendo la ley mosaica en cuanto a la abstención de determinados alimentos. También habían de parte y parte que se abstenían de comer carne, prejuiciando de que esas carnes anticipadamente hayan sido sacrificadas a los ídolos. Habían otros que seguían respetando los días de fiesta judía que estaban en la ley, pero había otros que para ellos todos los días le eran iguales. Entonces el apóstol expone los dos modos de pensar en el capítulo 14 y describe lo que deben hacer respecto a esta diversidad, y expone la razón para no juzgarse mutuamente. Y primero le dice a los fuertes, a los maduros: ustedes tienen el discernimiento suficiente para saber que pueden comer de todo, pero no deben tener en poco a los que no comen de todo. Y le dice al débil, que juzga al fuerte, que es como que si juzgara a el siervo de otro, cuando el que debiera juzgar a ese siervo es el amo propiamente. Luego hace una corta alusión a lo que respecta a los días. Hay unos que respetan los días, otros que no, que para ellos todos son iguales. Entonces les dice que lo respeten o no. Si lo hacen para el Señor, estaba bien. Entonces Pablo comienza a cerrar su exhortación en el capítulo 14 con un llamado a no juzgarse mutuamente. Él estaba convencido como creyente que ningún alimento le era prohibido, pero que si había algún creyente que sí lo hacía, lo respetaba. Y si alguien lo comía delante de ese hermano, le hacía daño y no estaba actuando con amor. Además, que con esa actitud estaba destruyendo la fe de ese hermano, que más bien debería traerlos a paz y ayudarlos a fortalecer su fe, en vez de estar destruyendo la obra de Dios por pequeñeces, porque en resumidas cuentas eran, si se puede decir, tonterías. Entonces, el apóstol Pablo comienza este capítulo 15 con un así que. Esta es una palabra conclusiva que después de ella viene
o debería venir un mandato, una orden. Entonces comenzamos acá a leer el capítulo 15, versos 1 al 6. Ustedes lo tienen en sus Biblias, en sus celulares. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de hacer un resumen de lo que el apóstol Pablo ha venido hablando para tener una idea de este así que. Como les decía, esta iglesia en Roma tenía conflictos, habían hermanos fuertes y habían hermanos débiles en la fe. Los hermanos fuertes lo eran porque estaban convencidos de que era lo que Cristo había hecho en su vida. Pero los débiles tenían ciertos prejuicios, así que guardaban días y se abstenían de comer ciertos alimentos, lo cual generó diferencia, por lo que Pablo anima a la iglesia y en especial a los fuertes, y esto es lo que enseña esta porción de la palabra, este párrafo, que la madurez cristiana sirve a los demás para la unidad y edificación del cuerpo de Cristo. Es un tema que está latente en estos dos capítulos, la unidad y la armonía de la iglesia del Señor. Todas las iglesias cristianas evangélicas creemos en un solo Dios, creemos en la Biblia como la palabra de Dios revelada a los hombres, creemos en Jesucristo que murió en nuestro lugar por nuestro pecado, tenemos unidad en las cosas básicas, esenciales de la salvación, pero lastimosamente no hemos encontrado unanimidad en asuntos de interpretación que, si bien son importantes, no llevan a un estado de condenación o a la salvación. Y eso es lo que ha llevado al resquebrajamiento del cristianismo en varias denominaciones. Y quizás por estas diferencias de interpretación se nos hace difícil convivir con otros hermanos de otras iglesias. Sin embargo, eso no significa que no los consideremos nuestros hermanos. La palabra de Dios es infalible. Es nuestra interpretación la que en muchas oportunidades nos podemos equivocar. Por eso es que acá en la IFE se adoptó el estudio y la predicación de las Escrituras libro por libro, porque, hermano, una carta tiene una intención desde que comienza hasta que termina. Entonces, si tiene una intencionalidad, nosotros, si vamos a tomar unos versículos de ese texto que está plasmado en esa carta, nosotros debemos de ver el contexto histórico y el contexto textual de lo que está antes y lo que está después, para poder tener una correcta interpretación de lo que estamos diciendo. Y eso lo hacemos en esta congregación. Pero sin embargo, hermanos,
al final de los tiempos, cuando nosotros estemos adorando al Dios vivo delante de Él, donde no habrá denominación, solamente va a haber iglesia, seguro ya sabremos quién estaba equivocado y quién no. Vamos a saber si Adán tenía ombligo o no. Mientras eso no sucede, una misión fundamental tiene la iglesia, y es permanecer unida y en armonía, como una orquesta, porque pueden estar juntos. Los conductores dicen, las camionetas dicen conductores unidos de tal sitio, pero a veces tú los ves peleándose y pasándose, compitiendo quién llega primero. Dicen unidos, pero no están en armonía. Entonces, en una orquesta cada quien toca su instrumento. Los que están aquí, los músicos, saben que cada quien toca su instrumento, dirigido por el que dicta los tiempos de las notas y los silencios para que el sonido salga como música. Así es la iglesia. Un cuerpo, un organismo que funciona armónicamente. Cuando una persona sufre un esguince, ¿qué hace el otro pie? Lo soporta. El pie fuerte soporta al débil. Y esta es la enseñanza del primer principio. Usa tu madurez en Cristo para servir a los demás. Esto está basado en los versículos 1 y 2. El Señor, por medio de Pablo, dice a los creyentes fuertes que soporten a los débiles. Pero, ¿a qué se refiere esta fortaleza? No es que los fuertes creen más y los débiles creen menos. Es que los creyentes fuertes habían entendido qué había hecho Cristo en sus vidas. Y además de eso tenían un mayor conocimiento de esa libertad. Y estos tenían que llevar las cargas de aquellos a los que aún no les había amanecido su libertad. Eran libres, sí, pero todavía no lo habían entendido, y entonces los creyentes de esa época se sentían vacíos por dejar de practicar esas costumbres y esas normas de la ley mosaica, y sentían también cargos de conciencia por comer alimentos o dejar de comer alimentos, y entonces esto traía roce. Pablo apela a los maduros, a los fuertes, doctrinalmente, porque la unidad y la armonía de la iglesia sí es responsabilidad de todos. Pero aquí Pablo les está diciendo a los fuertes para que sean estos los que impulsen la estabilidad y la armonía en la iglesia. Y es tremendo, hermano, porque este hombre que está diciendo esto fue un judío a ultranza, un judío acérrimo, o sea, que cumplidor de la ley, y el odio que él tenía por la iglesia era porque en la iglesia se hacían iguales tanto judíos como gentiles. Ese era el motivo por el cual Pablo perseguía a la iglesia. Pero este hombre que perseguía a la iglesia es el que dice: nosotros los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Quiénes eran los fuertes? Los que habían entendido, como Pablo, que todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta ¿hacia quién? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, habla de Cristo, apunta a Cristo, pero veladamente. Pero al conocer a Cristo, todo lo que está de Malaquías hacia atrás es solamente historia. Lo debemos saber, pero ya nosotros tenemos la ley del Espíritu, que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, esos eran los fuertes. Estaban también los débiles, que todavía no habían entendido, no tenían claro eso. Y Pablo pide es que se tenga paciencia con las flaquezas
con las flaquezas de aquellos que aún no habían entendido lo que Cristo había hecho. Entonces, hermanos, hay que entender que hay gente a quienes va a tardar un tiempo antes de ciertas doctrinas maduren en su corazón y mente. De hecho, en muchos de nosotros, para que entendiésemos ciertas cosas, tomó su tiempo y su proceso. Dios nos permitió pasar por procesos para que entendiésemos muchas cosas que a través de la lectura no las podíamos entender, sino que las tuvimos que vivir para que esto pudiese hacerse carne en nuestras vidas. Entonces, así que Pablo nos exhorta a buscar el bien de los demás por medio de soportar a los débiles. Hay aquí dos mandamientos en los versículos 1 y 2, que es soportar las flaquezas del débil y no agradarnos a nosotros mismos. Y Pablo lo practicó. En 1 Corintios 8:13, él dice: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo no hizo uso de su libertad en Cristo para agradarse a sí mismo, sino que tenía cuidado de no ser tropiezo para su hermano. Para él, para Pablo, era más valioso negar su libertad en Cristo por amor a su hermano débil, para no hacer barreras entre ellos y que él se pudiese acercar a ese hermano para compartirle una palabra de aclaratoria, de edificación, para predicarle. Y este debe ser nuestro sentir, hermano. Por sobre mis preferencias, debo poner las necesidades de mi hermano. Y es allí donde nos daremos cuenta si realmente somos fuertes o somos débiles. Podemos sabernos de memoria, hermano, de tapa a tapa, como dicen la Biblia, y podemos sabernos la carta a los romanos. Pero si no la practicamos, si no la vivimos, eso es letra muerta. Nuestra fe está muerta. Si somos fuertes, debemos estar dispuestos inclusive a renunciar a cosas que son lícitas por amor a nuestro hermano. Si tú vas a participar de un brindis, por ejemplo, y tú no eres de los que Dios sacó del alcohol, pero hay allí en ese lugar, y tú lo sabes, hermano, para quien eso pudiera ser un tropiezo, no lo hagas. Hay temas de conversación que son delicados para algunos hermanos. Cuídate de no tratarlos frente a ellos. Claro, esto no quiere decir que la iglesia debe vivir bajo el gobierno del débil, de no ser o decir nada porque el hermano se va a incomodar. Pablo quería que la iglesia se mantuviese unida y en armonía, sin divisiones, para que los débiles tengan ese canal que los lleve a ser fuertes. No es que él es débil, dejémoslo. No. Es débil, vamos a abstenernos de ciertas cosas, entre tanto hacemos que él comprenda su libertad. Si Jesús, hermano, si Jesús hubiese tenido la intención de mantener una falsa tolerancia, hubiese creado una iglesia para judíos y una iglesia para gentiles, y dentro de esa iglesia para judíos, una para celotes, otra para publicanos, y así. Pero él estableció una sola, para que los que han entendido su libertad en Cristo soporten y sirvan como canal para llevar a los débiles a ser fuertes. Y les dice a los fuertes: usa el ejemplo de Jesús, que puso a los demás primero. Verso 13. Nadie es mejor que Jesús, hermano, para darnos ese ejemplo. Y acá en el Salmo, Pablo cita el Salmo 69 para que encontremos la fuerza
para ser tolerantes y pacientes. Jesús estuvo dispuesto a despojarse, hermano, ustedes lo saben, de toda su deidad. ¿Para qué? Por nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a renunciar a ciertas cosas por hermano? Conozco una hermana que en el 2016 tenía en su casa un plátano y una chayota para comer ella y su familia. Su esposo no estaba trabajando. Y llegó una hermana anciana de la iglesia a contarle sus angustias. Esta hermana la recibió, la consoló, oraron juntas, y el Señor puso en su corazón darle la chayota y el plátano. Le dio lo que tenía y la hermana se fue fortalecida y con algo que comer. No recuerdo saber que en la casa de esa hermana, donde había un plátano y una chayota, esa noche se acostaron sin comer. Lo que sí sé es que en esa misma semana llegaron 2 sacos de verdura a la casa de esa hermana. Por ella estar dispuesta a dar lo que tenía. Jesús estuvo dispuesto y se despojó de lo que él tenía en el cielo y cargó con nuestro vituperio. Pero sepa algo, hermano, no vas a poder llevar esto a la práctica si no tienes una base doctrinal fuerte, que te impulse, que te motive, que te empuje a hacer lo que Él te ha mandado. Y este es nuestro segundo subpunto, donde dice, usa las escrituras tanto para crecer como para enseñar y dar esperanza. Hay creyentes que tienen muchas, eso está en el verso 4, esto está basado en el verso 4, que tienen muchas buenas intenciones, pero no quieren saber nada de doctrina. Empezamos mal. Necesitamos tener una base doctrinal fuerte para poder llegar a soportar al débil. No lo podemos hacer con nuestra fuerza. Y aquí en Romanos tenemos un hermoso tratado doctrinal desde el capítulo 1 al capítulo 11, donde te impulsa a llegar a Jesús, a Dios, como un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto a Él. Y después de todo este tratado doctrinal, hermano, revístase la armadura de Dios que está en Efesios 4, y ahí sí va a poder soportar a su hermano débil. También el subpunto 3 nos dice que usemos la oración para que se manifieste esta actitud tanto en ti como en los demás. El verso 5. El hecho de que Pablo ponga estas palabras en forma de una oración demuestra que esto no es obra de nuestro esfuerzo, sino que es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito en esto, hermano. Olvídese. Esto lo hace el Espíritu Santo. Es el que impulsó a esa mujer a darle el plátano y la chayota a ese señor. Porque en su carne, en sus necesidades, pensándola con la mente, no lo iba a hacer. Y espero que esté creyendo esto, hermano, porque esto que estoy diciendo es el sentir que hubo en Cristo. El estar dispuesto a despojarse de ciertas cosas que inclusive tengan valor para ti. Quizás tiene valor para ti el que tienes un liderazgo, bien sea acá en la iglesia, en tu trabajo, en donde sea. Pero te digo una cosa, el líder en Cristo no es el que está adelante, no es el que destaca, es el que sirve. El Señor dijo, el que quiera ser el primero, sea el último. Esta es la forma correcta de amar a tu hermano débil. Nadie tiene mayor amor que este, sino el que da su vida
por sus amigos. Y este es el sentir que hubo en Cristo y debe estar en nosotros. ¿Para qué? Aquí está el segundo principio. La meta de usar la madurez para servir es glorificar al Padre en unidad. La unidad recorre todo el Nuevo Testamento. Allí lo estamos viendo en ese versículo del libro de los Hechos, que es el lema de este año. Y esa es la voluntad de Dios para todos los creyentes. No quiere que seamos contenciosos, que haya competencia entre nosotros, que haya divisiones, sino que seamos de un mismo sentir. Y este es el objetivo principal por el cual debemos estar unidos. Es para glorificar a Dios, porque al Señor le agrada. El estar unánime no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero sí enfocados en que debemos glorificar a Dios, en glorificar a Dios. Dejen que los que celebran la fiesta de la primicia y la fiesta de los tabernáculos la celebren. Si ellos lo hacen con motivo correcto, Dios va a recibir esa adoración. Si usted le gusta la morcilla, cómala, pero no lo haga delante del que se abstiene de comerla. Eso muestra el amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. Porque en unas cosas estaremos de acuerdo, en otras no. Seguramente habrá diferentes posturas en cosas que están fuera de lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué sin matar es pecado? En las guerras se mata y no lo es. Bueno, hay diferentes posturas. No nos podemos poner a contender por estas cosas y menos con hermanos que están comenzando en la fe. Pero ¿cómo vivimos esto? ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo aplicamos? Para eso están las aplicaciones. Nosotros toda la palabra la tenemos que hacer carne en nuestra vida. Nada de lo que está escrito en la Biblia es solamente para tener conocimiento. Es para creerlo y para ponerlo en práctica. Entonces, vamos a evaluar nuestra condición. ¿Soy fuerte o débil? ¿Entro en discusión con otras personas solo para demostrar mi conocimiento y que tengo la razón? ¿Busco que las personas me sirvan por la posición que tengo? ¿Me ofendo por cualquier cosa y lo uso como excusa para no asistir a la iglesia? Si tu respuesta fue sí a una de estas preguntas, necesitas recordar o conocer los fundamentos básicos de la fe cristiana. Acá en la iglesia, con mucho amor y gusto, pueden ayudarte a crecer. Vi con mucho gozo, con mucha alegría, cómo entregaron más de 100 certificados, temperamentos transformados por el Espíritu Santo, fundamentos de teología, el carácter de un líder. ¡Wow! Eso es crecer, pero es crecer si lo llevas a la práctica, y te aseguro, por lo que dice la palabra, de que Dios va a hacer que lo pongas en práctica. Amén. Si tu respuesta fue tal vez, esa es una respuesta ambigua, que lo que más se inclina es a inmadurez espiritual, y necesitas igualmente que te den instrucción. Aquí en la iglesia hay programas, ustedes lo vieron, de discipulado bíblico que te ayudan. Nadie aquí nació fuerte, hermano. Todos pasamos por esta condición de debilidad, y aún quizás seamos débiles en áreas de nuestra vida. Esto es seguro. Si tu respuesta fue no a todas, tienes una gran responsabilidad, porque debes soportar a tu prójimo, a tu hermano.
¿Y cuál es el propósito de velar por tu hermano débil? Edificación, unidad. Si ves a un hermano discutiendo, no lo destruyas criticándolo. Llévalo a la palabra, guíalo a la palabra, no a tu palabra ni a la mía. Y si un nuevo creyente viene a ti a compartirte lo que el Espíritu Santo le enseñó, no le salga con que eso ya yo lo sé. No lo menosprecies, hermano. Regocíjese sinceramente con él y comparte con él lo que el Espíritu Santo te ha enseñado a ti, recordando la enseñanza central. La madurez cristiana sirve a los demás para la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, hermano. Que todos sean uno, como dice el Señor Jesús en la oración de Juan 17. Que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te estás dando cuenta cuánta responsabilidad y cuánto compromiso hay en la unidad de la iglesia? La unidad y la armonía genuina es una tremenda herramienta evangelística. Repito, debe ser propiciada por los fuertes, por los maduros, usando el ejemplo de Jesús, usando las escrituras primero en tu vida y en la vida de los demás, enseñándola, usando la oración para que el Espíritu Santo obre tanto en los fuertes como en los débiles. ¿Y qué otra cosa es voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. ¿Pero de qué se va a perder? Del regalo de Dios, el cielo, de la vida eterna con Jesucristo. Pero ¿y cómo lo gano? No lo puede ganar, amigo, si nos visitan acá por primera vez, porque no es un premio. No hay nada que nosotros podamos hacer y que no podíamos hacer para ganarlo. Solo como un mendigo que ve pasar al rey y extiende su mano pidiendo el perdón, pidiendo la salvación, y el rey siempre va a estar dispuesto a tomar tu mano, levantarte, salvarte, restaurarte y cambiarte. Ese es el llamado de Dios y de Jesús para aquellos que aún no han tomado esa grande decisión, esa tremenda decisión de aceptar a Jesús en sus corazones y permitirle entrar en sus vidas y comenzar a transformarla de una persona débil a una persona fuerte que todo lo puede en Cristo, porque lo va a fortalecer. Amén. Y voy a hacer una oración. Quien quiera acompañarme y aún no ha dado ese paso de fe, pueda repetirla en su mente, en su corazón. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado que tú tienes un plan conmigo. Quieres llevarme, Señor, y transformarme de lo que soy hoy a lo que puedo llegar a ser. Señor, hoy te abro mi corazón. Te pido perdón por todas mis faltas, por todas mis culpas, por todos mis pecados, Señor. Abro la puerta de mi corazón, entra en mi vida y comienza a hacer el trabajo que has prometido en tu palabra, porque tú eres fiel. Gracias, Jesús, por recibirme. Amén y amén. Si hay alguno acá que ha hecho esa oración con fe, pueda levantar la mano para reconocerlo y que pueda comenzar a crecer. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga.